Título: La noche del grito prohibido. Nadie sabe por qué las campanas del convento sonaron a medianoche. No había misa, ni funeral. Solo un silencio tan espeso que incluso Dios parecía haber cerrado los ojos. Yo estaba allí, y juro que lo que vi no debería existir. Lucía estaba atada al lecho de exorcismo. Su piel, pálida y temblorosa, se arqueaba como si algo dentro de ella tratara de escapar. El padre Mateo, con la cruz en una mano y el rosario en la otra, sudaba como un hombre al borde del pecado. In nomine Patris, comenzó. Entonces, ella rió. No era su risa. Era un eco antiguo, profundo, como si hablara desde los cimientos de la tierra. Y mientras reía, sus ropas comenzaron a desgarrarse solas, hilo por hilo, hasta que solo quedaron las cadenas que la cubrían, y las palabras que aparecían ardiendo sobre su piel desnuda. Lux veritatis. Se leía en su clavícula. Luz de la verdad. Mateo retrocedió un paso. Yo lo vi mirar su cuerpo y luego al crucifijo, como si temiera que Cristo mismo lo estuviera juzgando. «No la mires», gritó el monje anciano que nos acompañaba. «No», susurró Mateo, fascinado. «¿Esto no es obra del demonio?» Pero antes de que pudiera terminar, Lucía gritó, un grito tan agudo que las velas estallaron. Y entonces, ocurrió. Una mano invisible golpeó las puertas de la capilla, cerrándolas con fuerza. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Las marcas de su piel cambiaron frente a nuestros ojos. Palabras nuevas, en un latín que ni siquiera el Vaticano se atrevería a pronunciar, comenzaron a formarse. El que lo lea, morirá. Mateo, temblando, levantó la cruz. Retrocede, espíritu inmundo. Pero Lucía lo miró, no con los ojos de una mujer, sino con algo más antiguo, más grande y más hambriento. «Padre», murmuró ella, con una voz rota entre placer y súplica, «si lees lo que llevo escrito, no quedará cielo para ti». Y en ese instante lo entendí. Aquello no era un exorcismo, era una invitación. Las campanas volvieron a sonar solas, y el crucifijo de la pared empezó a girar lentamente, como si hasta Cristo quisiera mirar hacia otro lado. Mateo, con los labios temblorosos, dio un paso hacia ella, y entonces, la primera letra de su espalda comenzó a arder, y yo supe que ya no había marcha atrás. Título: El Evangelio bajo la piel. Las campanas dejaron de sonar. El silencio que siguió fue peor. No había viento, ni respiración, ni fe suficiente para cubrir el horror que llenaba aquella habitación. Lucía estaba inmóvil, sus cadenas tensas, como si su cuerpo fuera el altar de un ritual olvidado. Sobre su piel, las palabras seguían cambiando, danzando como fuego líquido. El padre Mateo, pálido, dio un paso hacia ella, y por un instante, pareció que incluso sus manos temblorosas querían tocar lo prohibido. «No», susurré, pero mi voz fue tragada por la oscuridad. Mateo se inclinó, sus ojos fijos en la clavícula de Lucía. Las letras habían mutado. In principio erat. En el principio fue. Trató de leer, pero no terminó. Un hilo de sangre brotó de su ojo derecho. Lucía rió, suave, casi dulce, como si la blasfemia tuviera perfume. «Padre, cada palabra que leas te acercará más a mí». Las cadenas tintinearon solas. Sus muñecas se movieron apenas, como si algo invisible las acariciara. Su desnudez no era humana, era una revelación viva, marcada por frases que parecían latir con ella. Mateo retrocedió, pero sus labios aún pronunciaban sílabas que no debía conocer. El monje anciano lo sujetó del brazo. «Detente, esa escritura no es para los vivos». Entonces, la piel de Lucía cambió de nuevo, frente a nuestros ojos. Las frases se reorganizaron, como si su carne fuese un pergamino sagrado y maldito a la vez. «Ven, lector». De pronto, las luces de la capilla parpadearon. Una sombra, alta y delgada, se dibujó detrás de Lucía, pero no tenía rostro, solo manos. Manos que parecían escribir sobre ella con fuego invisible. Mateo cayó de rodillas.
Su voz quebrada apenas era un eco. ¿Qué eres tú? Lucía sonrió. Sus labios temblaron entre placer y agonía. No es un demonio, no es Dios. Es la palabra, y quiere entrar en ti. El crucifijo de la pared se partió en dos con un crujido seco, y mientras los trozos caían al suelo, las letras en su vientre comenzaron a brillar con un resplandor carmesí. Mateo no lo soportó más. Con manos temblorosas, acercó sus dedos a una de las frases, y cuando la tocó, una voz imposible, grave y celestial, llenó toda la capilla. El que lee no regresa, y su sangre empezó a hervir. Título: La confesión que la encadenó. Las campanas no volvieron a sonar aquella noche, pero el eco de la voz seguía allí, escondido entre los muros de la capilla, como un secreto que respiraba. Lucía yacía sobre la cama de exorcismo, desnuda bajo las cadenas, la piel cubierta de frases que parecían latir con cada gemido ahogado. Mateo no podía dejar de mirarla, no como un sacerdote, sino como un hombre al borde de su propia condena. Padre, susurró ella, con una voz rota que mezclaba súplica y tentación. ¿Quieres saber qué soñé? Mateo tragó saliva, pero no respondió. Soñé con ángeles, dijo Lucía, arqueando el cuello, mostrando una nueva palabra ardiendo en su piel, caelum. Ángeles, repitió Mateo, como si esa sola palabra pesara demasiado en su lengua. Sí, Lucía sonrió débilmente, pero no tenían alas. Estaban desnudos, lloraban, y sus lágrimas sabían a incienso. El monje anciano golpeó el suelo con su bastón. Silencio, eso es herejía. Pero nadie lo escuchó. Mateo dio un paso hacia ella, y fue entonces cuando Lucía giró el rostro y lo miró, no con los ojos de una poseída, sino con la ternura de quien espera ser perdonada. Confieso, Padre, murmuró, que deseo ser tocada, no por un hombre, sino por la fe. Las cadenas se tensaron, y la cruz sobre el altar cayó al suelo, partiéndose en dos. El aire se volvió espeso, caliente, como si la propia capilla respirara con ellos. Mateo sintió un ardor en el pecho, un impulso oscuro, casi sagrado. Se inclinó, intentando acercarse, pero se detuvo a un palmo de su piel. Lucía, esto no es correcto. Ella soltó una risa baja, casi un lamento. Nada de esto lo es, Padre, y aún así, Dios sigue mirando. En ese momento, las letras sobre su abdomen se encendieron, como fuego líquido. Desátame. El monje anciano gritó, haciendo la señal de la cruz. No la escuches. No es ella. Pero Mateo ya no estaba seguro. Lucía, con lágrimas que parecían brillar como espejos rotos, susurró una última vez. Padre, si me desatas, tal vez no sea yo quien se pierda. Y entonces, las cadenas comenzaron a moverse solas, como si algo invisible quisiera liberarla. Las velas estallaron, y las paredes de la capilla comenzaron a sangrar. Título: La primera palabra de Dios en su espalda. El amanecer nunca llegó aquella noche. La capilla estaba envuelta en una penumbra imposible, como si el tiempo se hubiera detenido para no presenciar el sacrilegio. Lucía permanecía encadenada. El sudor perlaba su piel desnuda, marcada por palabras que parecían respirar con ella. Mateo, con la cruz rota entre sus manos, no sabía si rezar o ceder. Entonces, ocurrió. Un resplandor carmesí se dibujó en la espalda de Lucía, lento, ardiente, como si alguien escribiera desde el otro lado del velo entre el cielo y el infierno. Mateo no podía apartar la vista. Las letras eran claras. El monje anciano dio un paso atrás, horrorizado. No, ese nombre está prohibido. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Es Dios?, preguntó, casi sin voz. Lucía sonrió, débil, con los labios temblorosos. No es Dios, pero tampoco es el demonio. Es aquello que viene antes. De pronto, las cadenas que sujetaban sus brazos comenzaron a vibrar, como si respondieran a un rezo invisible.
Las velas se encendieron solas, y las estatuas de los santos giraron sus cabezas hacia ella. Incluso la imagen de Cristo en el altar bajó la mirada. Mateo se acercó, incapaz de detenerse. ¿Qué significa? Lucía lo miró, y por un instante, sus ojos no eran humanos. Padre, si lo pronuncias en voz alta, Él bajará. La voz de la muchacha era una mezcla de súplica y deseo, y mientras hablaba, las letras de su espalda comenzaron a extenderse, bajando lentamente por su columna como un río de fuego. Mateo quiso retroceder, pero algo dentro de él, algo más fuerte que el miedo y más sucio que el pecado, lo obligó a acercarse. Puso su mano sobre aquella palabra ardiente, y en el instante en que la tocó, un trueno sacudió la capilla. La voz que surgió no fue humana. Mateo cayó de rodillas, el corazón a punto de estallar. Lucía gimió suavemente, como si aquella palabra le quemara y la acariciara al mismo tiempo. Padre, sigue leyendo, o no despertarás jamás. Y entonces, las paredes comenzaron a agrietarse, y desde ellas brotó algo que no era sangre, sino tinta negra, como si el mismo cielo estuviera escribiendo sobre ellos. Título: El beso que hizo temblar al crucifijo. El silencio de la capilla era tan profundo que hasta los pecados parecían contener la respiración. Mateo, arrodillado frente a Lucía, aún sentía el ardor de aquella palabra marcada en su piel. Eli. Ella lo miraba, sus labios entreabiertos, el cuerpo encadenado, pero no vencido. Cada letra que ardía en su carne parecía un susurro de algo sagrado o maldito. Padre, dijo Lucía, con una voz tan suave que apenas rompía el aire, si sigues leyendo, no habrá retorno. Mateo cerró los ojos, intentando recordar sus votos, pero solo pudo escuchar el repicar invisible de las campanas, como si el cielo y el infierno esperaran su decisión. El monje anciano golpeó el suelo con el bastón. Aléjate, no la mires más, no es una mujer, es una trampa del abismo. Pero Mateo ya no podía retroceder. Se acercó. Lucía inclinó el rostro hacia él, y entonces sucedió. Sus labios rozaron los suyos apenas un instante. Un beso tan breve como una blasfemia, pero suficiente para que todo en la capilla cambiara. El crucifijo del altar comenzó a temblar. Primero suavemente, luego, como si una fuerza invisible intentara arrancarlo de la pared. Las estatuas de los santos giraron sus cabezas. Las velas estallaron, una a una. Mateo la apartó, jadeando, pero algo en su interior se quebró. ¿Qué has hecho? Lucía sonrió con una mezcla de dolor y placer. No yo, ellos. Las letras en su vientre brillaron de golpe, formando una nueva frase. Amén. Un trueno partió el cielo. Afuera. La campana sonó por sí sola, pero esta vez al revés. Como un funeral, el monje anciano se persignó, retrocediendo. Ese no es el amén de Dios. Lucía gimió, las cadenas tensándose hasta chocar con la madera. Padre, cada beso abre un sello. Mateo sintió el peso de aquellas palabras hundirse en su pecho. No era solo lujuria, no era solo fe, era algo mucho peor, una puerta. Y antes de que pudiera reaccionar, el crucifijo del altar cayó al suelo con un estruendo. La imagen de Cristo sonrió. Título: Las 7 marcas de la carne. La capilla olía a cera quemada y a algo más, algo antiguo, como incienso podrido mezclado con sangre. El crucifijo seguía en el suelo, roto, con la sonrisa imposible de Cristo grabada en la madera. Lucía estaba tendida en el lecho, el pecho agitado, la piel ardiendo bajo palabras que ya no parecían simples inscripciones. No, ahora eran mandamientos vivos. Mateo, temblando, se acercó. Sobre su vientre apareció una nueva marca, escrita como con fuego líquido. Prima. La primera, murmuró el monje anciano, su voz quebrada por el miedo. Padre, son los sellos. No deben abrirse. Lucía soltó una risa suave, casi infantil, pero cargada de un erotismo blasfemo que helaba los huesos. Padre,
cada marca es una llave. Si llegas a la séptima, Él vendrá. Mateo tragó saliva, incapaz de apartar la mirada de su piel. Las letras parecían moverse, como si la carne misma respirara con ellas. ¿Quién es él? Lucía alzó la cabeza lentamente. Su mirada entre súplica y pecado. El que escribió la Biblia, antes de que existieran los hombres. De pronto, la segunda marca apareció en su cuello, brillando como un hierro candente. Secunda. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La capilla quedó en una oscuridad absoluta, rota solo por el resplandor rojo de aquellas palabras. El monje anciano gritó: Mateo, aléjate de ella. Esto no es fe, es hambre. Pero Mateo dio un paso más, atrapado. Algo en su interior sabía que ya no estaba allí como sacerdote, sino como ofrenda. Lucía sonrió. Padre, ¿quieres ver la tercera? Y sin esperar respuesta, una tercera marca ardió en su espalda. Esta vez, no era latín, era un símbolo, un signo que no debía existir. Las paredes de la capilla sangraron tinta negra. El aire se volvió tan pesado que era difícil respirar. Mateo, con voz rota, preguntó: ¿qué pasa si llegamos a la séptima? Lucía lo miró, y sus labios temblaron, mezcla de éxtasis y terror. Entonces, Padre, el mundo aprenderá lo que significa rezar desnudo frente a Dios. Y justo en ese instante, la cuarta marca comenzó a formarse, justo sobre su corazón, y el corazón de Mateo latió al mismo ritmo que esa palabra. Título: El sello de la tentación. La noche no tenía fin. En la capilla, solo quedaban las respiraciones agitadas, el crujido de la madera vieja y las palabras ardiendo en la carne de Lucía. 4 marcas, y cada una parecía latir como un corazón independiente, como si su cuerpo fuera un libro prohibido escrito por manos invisibles. Mateo se arrodilló frente a ella, el crucifijo roto a sus pies, incapaz de apartar la vista. Lucía abrió los labios, susurrando con una voz que era mitad plegaria, mitad gemido: Padre, ¿quieres ver la quinta? El monje anciano golpeó el suelo con su bastón. No, si abres el quinto sello, ni los ángeles querrán mirarte, Mateo. Pero ya era tarde. Lucía arqueó la espalda, las cadenas tensándose hasta casi romperse, y en el centro de su pecho apareció una nueva inscripción: Tentatio. El aire cambió. Las velas, muertas desde hacía horas, se encendieron todas al mismo tiempo con llamas negras. Las estatuas de los santos lloraron lágrimas de cera oscura, y el suelo tembló bajo los pies de todos. Mateo sintió su fe quebrarse, pero no retrocedió. Sus dedos temblaron mientras rozaba aquella palabra en la piel de Lucía. Ella gimió, suave, como si el contacto fuera una oración profana que abría otra puerta. Padre, la tentación no es el pecado es negarla. Mateo apretó los dientes, pero sus manos no obedecían. Cada letra brillaba más fuerte, atrayéndolo como un imán. El monje anciano gritó: si la tocas, perderás tu alma. Mateo lo miró, y sonrió por primera vez esa noche. Tal vez, ya no era mía desde que leí la primera palabra. Lucía, con los ojos inundados de éxtasis y horror, acercó su rostro al suyo. Entonces, bésame, y que caiga el sexto sello. Y antes de que el anciano pudiera detenerlos, Mateo la besó. No fue un beso humano, fue fuego. Las paredes de la capilla se agrietaron, los vitrales explotaron, y en su espalda comenzó a formarse el sexto sello, un símbolo tan antiguo que ni siquiera el infierno se atrevía a pronunciarlo. Título: El sexto sello. El beso no se rompió, no podía romperse. Mateo sentía que su alma se consumía mientras los labios de Lucía eran fuego y plegaria, pecado y absolución al mismo tiempo. Cuando se apartaron, todo estaba en silencio, un silencio tan absoluto que incluso el latido del corazón parecía ajeno. Entonces, la capilla entera tembló, sobre la espalda de Lucía. El sexto sello se completó, un signo imposible.
formado por líneas y círculos que parecían moverse como si respiraran. El monje anciano cayó de rodillas. Dios nos abandona. ¿Lo habéis invocado? Lucía abrió los ojos. No eran los mismos. En sus pupilas danzaban luces doradas, como fragmentos de un cielo roto. No, Padre. Él no nos abandona. Él nos mira. Y en ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, pero no desde la torre. El sonido venía de dentro de las paredes, como si la piedra misma quisiera rezar. Mateo dio un paso atrás, pero era demasiado tarde. La atmósfera cambió. Un calor sofocante llenó el aire y un coro invisible comenzó a entonar cánticos en una lengua perdida. De las sombras de la capilla surgieron figuras. No eran hombres, ni demonios, ni tampoco ángeles. Eran algo intermedio, encapuchados de luz y tinieblas. Sus manos no tenían dedos, solo símbolos que se deshacían y recomponían. Lucía sonrió entre cadenas. Han venido a presenciar el último sello. El monje anciano gritó, aferrándose a su crucifijo roto. Expulsadlos. Volved al abismo. Pero los seres no se movieron. No necesitaban hacerlo. Cada uno de ellos inclinó su cabeza hacia Lucía, como si la estuvieran adorando. Mateo, con la voz quebrada, susurró, Lucía, ¿qué eres? Ella lo miró, y por primera vez no hubo rastro de la muchacha que él había jurado salvar. Soy la palabra, antes de que el mundo aprendiera a hablar. De pronto, el sexto sello brilló como un sol negro, y las cadenas que la sujetaban comenzaron a desintegrarse. Lucía, desnuda y marcada por fuego, se incorporó lentamente, y los ángeles sin alas se arrodillaron ante ella. Mateo comprendió entonces que no había exorcismo posible. Solo quedaba el séptimo sello, y cuando se abriera, ya no existiría perdón. Título: El séptimo sello. El aire estaba tan denso que cada respiración era un acto de fe o de condena. Lucía, desnuda y marcada por fuego sagrado, se mantenía erguida, rodeada por las criaturas sin alas que la adoraban en silencio. Mateo, con el crucifijo roto en las manos, sentía que el mundo giraba en torno a esa última palabra no escrita. Lucía, murmuró, si lo haces, no habrá vuelta atrás. Ella giró lentamente el rostro hacia él. Su piel ardía con las 6 marcas vivientes, cada una pulsando como un corazón prohibido. Padre, la fe nunca tuvo regreso, solo saltos. Y entonces, lo sintió, el séptimo sello comenzó a formarse justo debajo de su ombligo, dibujándose como una serpiente de luz roja. La capilla entera gimió. Las paredes crujieron como si el edificio mismo temiera lo que estaba por nacer. El monje anciano gritó, desgarrando su garganta, no lo permitas, Mateo, esa no es obra de Dios. Pero Mateo no se movió, porque algo, dentro de él, quería verlo, necesitaba verlo. Lucía dio un paso adelante. Las cadenas que quedaban se rompieron como hilos viejos. Los ángeles sin alas levantaron sus manos hechas de símbolos, y el coro invisible se transformó en un gemido interminable que atravesaba carne y hueso. Y entonces, el séptimo sello se cerró. La marca brilló tanto que no había luz suficiente en el mundo para igualarla. El crucifijo en el suelo se elevó solo, girando lentamente en el aire, mientras Cristo abría los ojos. Amén, dijo una voz que no venía de nadie, sino de todas las cosas. Lucía sonrió, y el sonido de esa sonrisa era peor que cualquier grito. Ha despertado. De pronto, la tierra bajo la capilla se agrietó. Del suelo brotó un resplandor dorado, mezclado con sombras líquidas que parecían vivas. Mateo cayó de rodillas, con lágrimas de terror. ¿Qué es eso? Lucía caminó hacia él, acariciando su rostro con dedos que ya no parecían humanos. El principio y el final, juntos. Y al besarle, el cielo se rompió. Por primera vez en siglos, algo más antiguo que Dios descendió a mirar, y sonrió. Título: El beso que apagó las campanas. Las campanas, que hasta entonces habían sonado como un lamento eterno,
Se silenciaron de golpe. No fue un silencio común. Fue un vacío tan absoluto que hasta el eco de la respiración de Mateo parecía prohibido. Lucía, desnuda y marcada por los 7 sellos, avanzó por el suelo de piedra. Cada paso suyo dejaba una huella luminosa que ardía y se apagaba al instante, como si el mundo mismo temiera recordar dónde había pisado. Mateo temblaba. No sabía si aún era sacerdote, hombre, o simplemente un testigo condenado. Lucía, ¿qué has hecho? Ella sonrió, y esa sonrisa era plegaria y pecado al mismo tiempo. He abierto la puerta, Padre. Ahora solo queda entrar. De repente, las figuras sin alas que la rodeaban comenzaron a inclinarse hasta tocar el suelo con sus frentes de símbolos vivos. El crucifijo flotante giró lentamente sobre sus cabezas, mientras los ojos de Cristo continuaban abiertos, mirándolo todo sin parpadear. El monje anciano, apoyado contra una columna, lloraba en silencio. Esto no es un exorcismo, es una boda. Mateo no entendió esas palabras, hasta que Lucía se inclinó hacia él. Su aliento estaba impregnado de algo imposible de describir, una mezcla de incienso celestial y el calor oscuro del infierno. «Bésame, Mateo», susurró. «Si lo haces, ni Dios ni el diablo podrán detenernos». Las campanas, mudas, parecieron esperar. Mateo apretó el crucifijo roto contra su pecho. Tenía que resistir, debía hacerlo. Pero cuando miró sus ojos, llenos de fuego sagrado y deseo profano, su fe cedió, y entonces la besó. Fue un beso largo, profundo, pero no humano. Las marcas en la piel de Lucía se encendieron al unísono, proyectando símbolos en las paredes de la capilla. El cielo afuera se volvió rojo, y una lluvia de ceniza comenzó a caer. Las campanas permanecieron en silencio. Lucía, sin apartar sus labios de los de Mateo, susurró entre el beso: «Ahora, escucha». Y en esa quietud imposible, Mateo oyó algo que no pertenecía a este mundo, un murmullo que venía debajo de la tierra, como si millones de voces estuvieran despertando al mismo tiempo. La puerta estaba abierta, y ya nadie sabía quién iba a cruzarla primero. Título: Las voces bajo la tierra. El beso terminó, pero el eco de aquel contacto aún vibraba en los muros de la capilla. Mateo abrió los ojos, jadeante, y lo primero que notó fue el silencio. No el silencio de antes, sino otro, uno cargado de algo vivo, algo que respiraba desde las profundidades de la tierra. Lucía sonrió. «¿Lo escuchas, Padre?» Mateo tragó saliva. Al principio eran murmullos dispersos, pero pronto se convirtieron en un coro. Voces, miles. Algunas susurraban plegarias, otras gemían como en un éxtasis prohibido, y otras simplemente reían. Una risa hueca que hacía temblar los huesos. El monje anciano golpeó el suelo con su bastón. «Selladla, antes de que suban». Pero ya era tarde. Las grietas comenzaron a abrirse bajo los pies de todos. De ellas brotaba una luz enfermiza, un resplandor dorado manchado de sombras líquidas. Lucía se arrodilló en el centro, sus marcas ardiendo como brasas vivas. «No las llames voces, Padre, son los testigos». Mateo la miró, horrorizado. «¿Testigos de qué?» Ella inclinó la cabeza, su cabello cubriéndole los hombros desnudos mientras sus labios esbozaban algo parecido a una plegaria o a una invitación. «De la consumación». Entonces, de las grietas comenzaron a surgir manos. No eran humanas. Algunas estaban hechas de luz pura, otras de carne ennegrecida que se retorcía como serpientes. Las figuras sin alas, que antes adoraban en silencio, se apartaron y se inclinaron ante esas manos que emergían desde el abismo. Mateo retrocedió. «Esto no puede ser real». Lucía giró el rostro hacia él, sus pupilas brillando como fuego líquido. «Lo real es lo que te hace temblar, Padre. Todo lo demás es solo fe vacía». De pronto, una de esas manos se aferró al borde de la grieta y tiró con fuerza. La tierra crujió, y de ella salió un rostro, una máscara imposible de definir, mitad angelical, mitad demoníaca,
y marcada con las mismas palabras que ardían en la piel de Lucía. El monje anciano gritó: «Se levantan los que nunca debieron tener nombre». Y entonces, todas las voces bajo la tierra hablaron al unísono: «El séptimo sello está roto, y la novia nos llama». Mateo cayó de rodillas, no por fe, no por terror, sino porque entendió que no había escapatoria. Lucía extendió su mano hacia él. «Ven, padre, aún falta la última ceremonia», y sin poder evitarlo, él la tomó. Título: La ceremonia prohibida. La capilla ya no era una iglesia, era un altar vivo. Las paredes respiraban, los vitrales rotos flotaban en el aire como fragmentos de luz cautiva, y el suelo palpitaba como si tuviera un corazón propio. Lucía, con los 7 sellos ardiendo en su piel desnuda, avanzó hasta el centro del santuario. Las criaturas sin alas formaron un círculo a su alrededor, sus rostros imposibles ocultos bajo sombras líquidas. Y bajo sus pies, las grietas de la tierra se abrían cada vez más, dejando escapar aquellas voces antiguas que no rezaban, sino exigían. Mateo, de rodillas, no podía apartar la mirada. Algo en él sabía que debía huir, pero sus piernas ya no le obedecían. Lucía extendió los brazos. «Padre», llegó el momento. El monje anciano, apoyado contra una columna que se deshacía lentamente en polvo, gritó con sus últimas fuerzas: «No lo hagas, Mateo. Si participas, no habrá salvación». Pero Mateo ya no lo escuchaba. Lucía comenzó a hablar en una lengua que ninguna boca humana debería pronunciar. Cada palabra era un filo cortando el aire, y con cada sílaba, las marcas de su cuerpo brillaban más fuerte. El crucifijo flotante giraba sobre ellos, ahora invertido, mientras los ojos de Cristo derramaban lágrimas de sangre. Entonces, las manos surgidas de las grietas se unieron formando un círculo de carne y luz. De ellas emergió un libro, pero no de papel. Sus páginas eran piel, y sus letras, sangre viva que se movía como serpientes diminutas. Lucía lo tomó, y el coro de voces estalló en un grito. «Lee, padre», susurró ella, acercándose a Mateo, su aliento ardiendo contra su cuello. «Lee, y sé mío». Mateo tomó el libro, sus dedos temblaban, pero lo abrió, y en cuanto la primera palabra tocó sus labios, sintió que su alma ardía, y sonrió. Las campanas, las mismas que habían callado, sonaron por última vez, no como campanas, sino como gritos. Lucía lo besó, no como mujer, no como demonio. Lo besó como quien reclama lo que siempre le perteneció. Y en ese beso, Mateo entendió la verdad. No había cielo, no había infierno. Solo ella, y las palabras que ahora se escribían también en su piel. Las voces bajo la tierra rieron. La ceremonia estaba completa. Y el mundo, sin darse cuenta, acababa de perder su última oración. Título: El Evangelio de la carne. La noche no terminó, simplemente dejó de ser noche. Afuera de la capilla no había luna, ni estrellas, solo un cielo desgarrado que sangraba luz. Mateo, ahora marcado igual que Lucía, se levantó lentamente. Su piel estaba cubierta de las mismas inscripciones vivientes, frases imposibles que se movían como si fueran gusanos de fuego. No sentía miedo. Sentía hambre. Lucía, desnuda y radiante con los 7 sellos, lo miró como si él fuera la última oración jamás escrita. Ahora, Padre, vamos a escribir un evangelio que ningún Dios se atrevería a leer. Los seres sin alas rodearon el altar, uno a uno, inclinaron sus cabezas deformes, murmurando en esa lengua prohibida que hacía temblar el aire. En el centro, el libro de piel se abrió solo, sus páginas sangrando palabras nuevas. Mateo lo tocó, y cada letra que rozaba con sus dedos se tatuaba sobre su cuerpo. El dolor era insoportable y delicioso. Lucía se acercó, presionando su frente contra la suya. «No llores, Mateo, sonríe. Es el precio de la creación». El monje anciano, apenas vivo, se arrastró hasta ellos. «Deteneos»,
Eso no es escritura santa. No pudo terminar. Una de las criaturas lo tomó y lo levantó en el aire. Su grito fue ahogado cuando su piel empezó a cubrirse también de palabras ardientes, hasta que su cuerpo explotó en una nube de ceniza. Mateo no apartó la mirada. No quedaba compasión. Lucía besó sus labios manchados de símbolos. Escribe conmigo. Él lo hizo. Con su propia sangre. Mateo escribió la primera frase sobre el altar vivo. Y la carne se hizo evangelio. Y el verbo dejó de necesitar a Dios. El mundo tembló. Las campanas inexistentes sonaron en lugares donde nunca hubo iglesias. Las grietas bajo sus pies escupieron columnas de fuego. Y los ángeles caídos y los demonios rotos se postraron al unísono. Lucía rió. Hoy dejamos de rezar y empezamos a mandar. Mateo alzó la vista. Y por un segundo creyó ver algo más allá de las nubes rotas, un ojo inmenso, abierto, observando. Y por primera vez, parpadeó. Título: La misa de los condenados. Las puertas de la capilla se abrieron sin que nadie las tocara. Afuera. El mundo estaba quieto, demasiado quieto. Las ciudades dormían. Los relojes habían dejado de girar y, sin embargo, cada sombra parecía observar. Dentro, Lucía y Mateo estaban de pie frente al altar vivo. Sus cuerpos desnudos eran escrituras andantes, cada marca ardiendo como brasas que iluminaban la oscuridad. El libro de piel flotaba entre ellos, goteando sangre que nunca tocaba el suelo, como si hasta la gravedad se negara a interrumpir la ceremonia. Hoy, susurró Lucía, con una voz que parecía mezcla de gemido y oración, no rezaremos por salvación, sino por dominio. Las criaturas sin alas se arrodillaron formando un círculo perfecto. De las grietas bajo el altar surgieron nuevos invitados, figuras deformes, con rostros cubiertos por palabras ardientes. Los condenados habían respondido a la llamada. Mateo levantó el libro, sus dedos firmes aunque cada página quemaba su piel. En el nombre de aquello que despertamos, comencemos. Un sonido profundo llenó el aire, como si la tierra entera exhalara. Las marcas de Lucía brillaron con intensidad sobrenatural, proyectando símbolos sobre los muros de la capilla. Los condenados comenzaron a gemir, algunos de dolor, otros de placer, mientras sus cuerpos se fusionaban con las palabras que brotaban de sus bocas sin control. Lucía avanzó hacia Mateo, sus labios apenas rozando los suyos. Bendice la carne, Padre. Mateo presionó el libro contra el pecho de ella, y en ese instante, la sangre del texto se desbordó, dibujando nuevos sellos en el aire. Cada uno de ellos explotó como campanas invisibles, resonando en los oídos de los presentes hasta arrancarles gritos extasiados. Las voces de los condenados se unieron en un cántico prohibido: que la palabra se haga carne, y la carne gobierne sobre todo. El altar tembló. Las paredes de la capilla se abrieron como si fueran costillas, mostrando un cielo desgarrado donde ángeles sin ojos lloraban cadenas de fuego. Mateo besó a Lucía en medio de aquel caos sagrado, y al separarse, ambos susurraron al mismo tiempo: Amén. El mundo, afuera, no escuchó ese amén, pero algo más sí lo hizo, y respondió. Título: El último sacramento. La capilla ya no existía. No había muros, ni techo, ni suelo. Todo flotaba en un vacío teñido de rojo y oro. Un espacio donde el tiempo había dejado de contar. Lucía estaba en el centro, su cuerpo desnudo brillando como un evangelio viviente. Cada una de sus marcas ardía con letras que se movían, escribiendo y reescribiendo pasajes imposibles de comprender. Mateo, de pie frente a ella, ya no era sacerdote, ni siquiera humano. Sus ojos no tenían pupilas, solo un fulgor que reflejaba todo lo prohibido que alguna vez había jurado combatir. Ha llegado el momento, dijo Lucía, con una calma casi divina. A su alrededor, los condenados, las criaturas sin alas y las manos que surgían de las grietas ahora formaban un solo coro. No había dolor, no había miedo, solo una adoración absoluta hacia aquello que estaba a punto de nacer. Mateo levantó el libro de piel.
Pero esta vez no sangraba, estaba vivo, latiendo como un corazón en sus manos. El último sacramento, susurró, que la carne sea la única oración. Lucía tomó su rostro y lo besó. No fue un beso humano, fue una unión. Sus marcas comenzaron a extenderse por el cuerpo de Mateo, y al tocarse, las letras de ambos se fusionaron hasta formar un solo texto, un evangelio escrito con dos cuerpos. El cielo se desgarró, no hubo ángeles ni demonios, solo una luz que descendió como un torrente y los envolvió. La voz de millones habló al unísono, no desde el cielo, no desde el infierno, sino desde algo nuevo, algo más profundo. Nosotros somos la fe ahora. Mateo y Lucía se miraron. Ya no había culpa, ya no había Dios ni diablo, solo ellos, y el mundo esperando su palabra. Lucía sonrió. Comencemos a escribir. Y mientras sus labios se unían una vez más, las campanas del universo sonaron, no para anunciar el fin, sino para marcar el principio de una religión sin nombre, donde la plegaria y el pecado eran lo mismo, y todos, incluso los que no lo sabían, comenzaron a creer. Epílogo, la oración que nunca termina. El mundo siguió girando, pero nadie se dio cuenta del momento exacto en que dejó de pertenecerle a Dios. En una iglesia que ya no era iglesia, bajo un cielo que nunca volvió a ser azul, Lucía permanecía de pie. Sus sellos brillaban como constelaciones de fuego, moviéndose, reescribiéndose, narrando un evangelio que nadie podía leer sin perder el alma. A su lado, Mateo, ya irreconocible como hombre, sostenía el libro de piel, aunque ahora ya no tenía páginas. El texto estaba en ellos. Los condenados se postraban. Las criaturas sin alas cantaban himnos en lenguas prohibidas. Y en cada eco de esas voces, la tierra temblaba. Lucía levantó la mirada. No quedaba rastro de culpa, ni de temor. Ya no hay cielo ni infierno, susurró. Solo nosotros, y la palabra que arde. Mateo la besó. Y en ese beso se escuchó el sonido de 1000 oraciones muriendo para dar lugar a una sola, la suya. Entonces, las campanas que nunca fueron forjadas sonaron por última vez. No anunciaban fin ni comienzo. Anunciaban obediencia. Y en cada ciudad, en cada hogar, en cada sueño, la gente empezó a despertar con marcas en la piel, pequeñas letras que no podían borrar. El nuevo evangelio había salido de la capilla. Lucía sonrió, sus ojos llenos de una luz imposible. Ya no rezarán por salvación, rezarán porque no pueden dejar de hacerlo. Y en el vacío entre las estrellas, algo enorme y sin nombre, rió. La fe, la verdadera fe, había sido escrita, y nunca dejaría de escribirse.